Muy bien, buenos días. Vamos a hablar de ese tercer eje que comentaba antes la ministra María Brown sobre la formación docente, que es una de las cuestiones fundamentales para cualquier tipo de transformación, teniendo en cuenta que el docente está siempre en el centro del proceso de enseñanza, ¿no? Y aprendizaje. Ok, ahí tienen un código web, si se quieren descargar la presentación para tenerla en sus dispositivos y poder consultarla ahora o posteriormente. La ponencia, como digo, va a tratar de revisar qué sería un programa de formación docente para la transformación de nuestras escuelas, instituciones educativas, en escuelas inclusivas. Entonces, si vamos al siguiente slide, eh, vamos a poder ver el índice de esta presentación. Vamos a tratar de ver primero en qué consiste la inclusión y cómo afecta la actitud del profesorado a los procesos de educación inclusiva. Después vamos a tratar de ver qué es la formación docente y cómo se puede generar un programa de formación inclusiva que pueda ser más o menos eficiente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, esto ya se ha comentado antes, yo simplemente voy a incidir nuevamente en el tema. Es esencial que entendamos que la inclusión se refiere a la inclusión de todas y todos en el sistema educativo. Va mucho más allá de pensar en atender necesidades educativas especiales. Esto es algo que también dijo la ministra y otros ponentes que ha habido aquí esta mañana, y tenemos que entenderlo de esa forma. Entonces, la educación inclusiva consiste en educar para todas y para todos, ¿de acuerdo? Pasamos al siguiente slide. ¿En qué punto estamos? Yo creo que es interesante hacer una reflexión porque llevamos muchos años trabajando en procesos de integración y en procesos posteriormente de inclusión con resultados disímiles, ¿verdad? Pero hemos estado tratando de trabajar en esta línea. Entonces, ¿qué implica esa educación inclusiva? ¿En qué punto estamos en este momento? Pues eso, estamos transitando desde la integración, que es simplemente, si lo vemos desde el punto de vista del derecho a la educación y las 4 A's de Tomaszewski, ¿verdad? Es quedarse en la primera A, ¿no? En la asequibilidad, es decir, que haya cada niño, cada niña en el país tenga una escuela cerca y que pueda matricularse en ella. Yo creo que en eso hemos avanzado bastante y hemos llegado a ese punto de integración. Pero no hemos ido mucho más allá en esas otras 3 A's, ¿no? No estamos garantizando accesibilidad de los estudiantes pues, a los programas educativos, porque en muchos casos estos programas se ofertan de una manera muy homogeneizadora, que no es apta para todos ni para todas, ¿de acuerdo? Tampoco hemos avanzado hacia una adaptabilidad, que sería la tercera A, ni hemos conseguido que la gente esté satisfecha, ¿verdad? Que sería la cuarta A, con la educación que se le ofrece. Entonces, básicamente estamos brindando un acceso limitado a la institución educativa sin que generemos un acceso realmente al currículo. Ok, después, como decía antes, pensamos que, y creo que sí hemos avanzado en este punto, en abandonar la educación especializada, eso también lo comentaba la ministra, y pasar a los procesos de integración con esa intención de inclusión. Eso es algo en lo que sí hemos avanzado, pero eso nos ha hecho ver, de alguna forma, nos ha hecho entender que la inclusión puede ser la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales basadas en una diversidad funcional, por ejemplo. Y esto no es así. La inclusión debe atender a estas personas y a todas las demás. Tenemos una normativa que proyecta una visión clínica y a nosotros, los docentes, yo también soy docente, ¿verdad? Nos encanta poner etiquetas y necesitamos un diagnóstico. Entonces, estamos muy basados en eso. Y si vemos todo nuestro sistema desde las UDAIs, los DS y los docentes, las docentes en el salón de clases, trabajamos en ese esquema de pensar en etiquetas y necesitar un diagnóstico, y todas las propuestas que se hacen desde el DS y la UDAI no son propuestas que atiendan a generar estrategias de enseñanza y aprendizaje para atender necesidades específicas de apoyo educativo de un grupo o individuos, sino que más bien nos vamos a pensar, este estudiante tiene tal problema que se llama de esta forma
y entonces ahí que vea el docente cómo lo atiende, ¿verdad? Y entonces estamos trabajando todavía desde una perspectiva clínica que debería cambiar, y tenemos como asuntos pendientes, pues esa creación de una cultura inclusiva y la generación de prácticas que no sean excluyentes, porque seguimos excluyendo desde la práctica docente, se sigue excluyendo en las escuelas a una gran cantidad de estudiantes por su condición económica, cultural, de vulnerabilidad, de diversidad funcional, etc. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Creo que era importante hablar de las actitudes del profesorado, porque nosotros no llegamos, ¿verdad?, como personas que no tienen ninguna creencia en la cabeza. Tenemos una serie de creencias, de emociones, de percepciones que nos acompañan cuando llegamos al salón de clases, y todo eso lo volcamos en nuestros estudiantes. Nuestra concepción de la inclusión, la actitud que nosotros mostramos sobre la inclusión es fundamental y es parte de la transformación educativa que tenemos que generar. Vamos a ir a la siguiente diapositiva para ver qué factores pueden ayudarnos a moldear la actitud. Este es un estudio muy interesante que se hizo, estoy copiándolo de estas personas que están aquí, Granada, Pómez y Sangüesa, y hablan de 4 factores que moldean la actitud del profesorado con respecto a la inclusión y que creo que sería interesante que tuviéramos en cuenta. El primero es el tema de la experiencia. Parece que está claro, según este estudio, y otros estudios también lo refuerzan, que los años de experiencia son un factor relevante. A más años de experiencia, peor actitud tenemos frente a la inclusión. Los docentes más jóvenes, y ya veremos por qué, tienen una mejor actitud hacia la inclusión. Igual, si hemos tenido experiencias previas de trabajo en proyectos inclusivos o en escuelas inclusivas, vamos a tener una mejor actitud que si no lo hemos hecho. En el caso de las características de los estudiantes, esto influye mucho en nuestras actitudes. Y es curioso pensar que, por ejemplo, si tenemos un estudiante que tiene un déficit cognitivo leve y que está diagnosticado, tendemos a tener una actitud muy positiva y a incluir a esta persona. Pero si tenemos un estudiante que tiene, por ejemplo, un problema conductual y también está diagnosticado, tendemos a tener una visión muy negativa y tendemos a no trabajar bien con la inclusión. Entonces, el tipo de estudiante es fundamental. Los estudiantes que demandan más apoyo generan una actitud más negativa que aquellos que demandan menos apoyo. Es así de sencillo. Y si tenemos un diagnóstico, trabajamos mejor que si no lo tenemos. Curiosamente, como digo, como nos gusta poner etiquetas. Bueno, la queja de los docentes, y yo ahí me incluyo, del tiempo y los recursos está clara. Si no tenemos tiempo para planificar acciones inclusivas, pues no podemos hacerlas. Si no tenemos los recursos necesarios, pues no podemos plantearlas, estas estrategias, ¿no? Esa es una cosa que está ahí bastante clara. Lo cierto es que no es tan verdad. Porque planificar tenemos que planificar de todas las maneras. Entonces podríamos hacerlo de manera inclusiva. Pero bueno, ya lo veremos después. Y por último, el tema de la formación. Cuanta más formación tenemos, mejor actitud generamos. Cuanta menos, pues peor. Los docentes en general, y cuando se pueden preguntar cada uno de ustedes, tendemos a pensar que no somos competentes para trabajar la inclusión. Es que yo no sé qué hacer con este niño, con esta niña, yo no puedo trabajar. Yo quiero trabajar con esa norma, con esa medianía que me permite trabajar en una zona de confort, ¿no? No soy competente. Bueno, esto se puede paliar con la formación un poco. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí un cuadrito sobre lo que podrían ser las competencias de un docente inclusivo. Si vamos a presentar un programa de formación, tendremos que pensar en un perfil de salida, ¿no? ¿Cómo queremos que sea ese docente inclusivo? Bueno, ha de tener competencias en estos 4 ámbitos que pongo acá. Política, trabajo colaborativo, responsabilidad profesional y la práctica docente. ¿Qué cosas? El tema de la política es clave, porque nosotros tenemos que entender tanto el contexto internacional político, la normativa internacional como la normativa nacional, para entender cuáles son nuestras responsabilidades éticas con respecto al desarrollo de esa política en nuestro salón de clases. Entonces, aquí es clave. Además, tenemos que tener una formación que nos permita interpretar el contexto en el que trabajamos, porque si nosotros no entendemos cuáles son las formas seculares, tradicionales de exclusión
que se dan en nuestro territorio, en nuestra comunidad, en nuestra escuela, no seremos capaces de hacer una reflexión crítica sobre cómo se pueden transformar. Entonces, el ámbito político atiende a ese tipo de competencias. El trabajo colaborativo, porque la transformación educativa no se puede dar desde el individuo. O sea, no somos nosotros los docentes solos en nuestro salón de clases quienes tenemos que trabajar estas propuestas. Las tenemos que trabajar en nuestra comunidad de práctica, con nuestra comunidad de aprendizaje, con el apoyo de las instituciones. Hay que trabajarlo desde esa línea. Entonces, las destrezas de trabajo colaborativo son fundamentales, tanto desde la ideación hasta la implementación, la evaluación y repensar y repensar. La responsabilidad profesional, pues esa reflexión crítica sobre los modelos pedagógicos y las metodologías que estamos desarrollando. Entonces, esa competencia es clave. Y en la práctica profesional tenemos que ser capaces de gestionar esos diseños nuevos de la enseñanza, una nueva concepción y apoyar las estrategias de aprendizaje de nuestros estudiantes para que realmente puedan trabajar en un contexto de inclusión. Bien, con estas competencias en la cabeza, pasamos a la siguiente diapo. Y entonces, antes de empezar a presentar lo que puede ser un plan, vamos a hacer una reflexión, ¿ya? Una reflexión sobre de dónde nos viene, ¿verdad? A nosotros, los docentes, de dónde nos viene el conocimiento. Bien, aquí hay 4 cosas. La mayor cantidad de conocimiento sobre la práctica de la docencia que nosotros, los docentes, tenemos, proviene de nuestro repertorio, de nuestro bagaje como estudiantes. Cómo nos enseñaron en la escuelita, cómo nos enseñaron en el colegio, cómo aprendimos en la universidad. Todos esos son referentes que han conformado nuestra actitud y nuestra forma de enseñar, configuran nuestra forma de enseñar, ¿ya? Eso es muy importante que seamos capaces de entenderlo para poder transformarlo, porque por lo general todas estas experiencias se basaron en metodologías y enfoques pedagógicos tradicionales. Si nosotros las replicamos, estaremos replicando esos métodos. Y si queremos transformar la educación, no podemos atender a eso. Hay que cambiarlo de alguna forma, ¿ya? Bien. Lo segundo es la etapa de formación que tenemos en la universidad. La verdad es que en la universidad ha habido un cambio bastante importante. Se gestionó un cambio de todas las carreras de educación, pero no sé si en la práctica, y eso tendrán que decirlo quienes hoy día estudian o son profesores noveles, tendrán que decir si realmente ha habido una transformación en las carreras. Yo, una de las cuestiones más graves que encuentro en este contexto de la educación superior para la docencia es que al desaparecer las antiguas normales, los contextos de práctica en formación desaparecieron también. Y hoy día las personas que se forman como educadores tienen mucho menos acceso a la práctica en instituciones educativas. Y eso es algo muy grave, porque no podemos enfrentarnos a esas situaciones de práctica que nos ayudan a reflexionar, a pensar sobre y a conformar nuestra identidad, ¿no? ¿Qué tipo de docente queremos ser? ¿Cómo vamos a construirnos como docentes? La tercera fase de formación que nos cuenta Marcelo es cuando entramos a la institución educativa. Idealmente debería haber un proceso de inducción, ¿verdad? El primer, tal vez el segundo año que el docente está en la institución educativa, debería tener un proceso de inducción y aquí también tendrían que estar reflejadas las políticas de la institución y las políticas de inclusión. ¿Qué ocurre? Ocurre que el docente se ve absorbido por una cultura institucional que lo impele a seguir los pasos de todas las personas que están allí que trabajan de cierta manera. Entonces, si uno o una llega con ciertas ideas magníficas sobre cómo transformar la educación, se topa de frente con el sistema que le dice, no, aquí las cosas se hacen así, ¿ya? Entonces, ese es el tercer momento. Y el cuarto es nuestra vida profesional, donde idealmente nosotros como docentes, como profesoras y profesores, deberíamos ser capaces de reflexionar sobre nuestras carencias de formación para la práctica y decir, ok, yo esto no sé hacerlo y tengo que hacerlo. Entonces voy a buscar la manera. ¿Cómo? A través de un curso de formación continua que ofrece el Ministerio de Educación, a través de una oferta universitaria, en fin, posibilidades de crecimiento profesional.
Pasamos a la siguiente diapositiva. En el programa que vamos a presentar a continuación, va a estar basado en ese rol central del docente y puede ser aplicable a cualquiera de estos momentos, no al primero, porque la experiencia que ganamos en nuestro proceso de formación previa a la universidad es una cosa, ese acervo de experiencias las traemos con nosotros, pero en los otros tres momentos, tanto en la formación universitaria como en la inducción, como posteriormente en la formación continua, ¿verdad?, podrían integrarse. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Esos serían los fundamentos del programa. Una idea, está tomada aquí de Ricoy, son algunas ideas que podrían integrar los fundamentos de un programa de formación docente para la inclusión educativa. Por un lado, el tema de la complejidad y el constructivismo. Yo he puesto constructivismo ahí, pero podríamos poner socioconstructivismos, pedagogías activas, podríamos verlo de otra forma. Pero este fundamento, a mí me parece clave la idea de que las soluciones en educación, así como los problemas, son multicausales. Entonces, es imposible que pensemos en solucionar algo, y esto lo decía aquí Julia, ¿verdad?, viéndolo desde una sola perspectiva o disciplina. Hay que integrar demasiadas cosas. Entonces, son problemas complejos que se deben atender con la suficiente complejidad. Después, el tema del constructivismo. Bueno, como digo, esto se puede hacer extensivo, como la idea de que el conocimiento se construye socialmente y que es situado, se ata al contexto que pisamos. Esa idea, tenerla así más o menos clara, y es un primer avance. Lo segundo, el tema del desarrollo integrado, porque es la idea de que, bueno, y esto se está trabajando en el Ministerio de Educación, se está promoviendo ya, ¿verdad? La idea de que en la institución educativa nosotros tenemos que trabajar de manera compleja también aquí en el abordaje. Los procesos de enseñanza y aprendizaje tienen que estar basados en enfoques interdisciplinares, porque los problemas que nosotros queremos con los lineamientos o perfiles competenciales que queremos que adquieran los estudiantes, las estudiantes, al pasar por la institución educativa, son problemas complejos de la vida cotidiana, sobre todo en la escuela, en la educación básica, atendemos a eso y posteriormente también será así. Entonces necesitamos abordarlo desde una perspectiva interdisciplinar. Esos proyectos interdisciplinares colaborativos que proponía el Ministerio de Educación, pues ahí están, ¿no? Encajaría en este tema. Después el DUA, el diseño universal del aprendizaje, que tiene que ver con eso de enseñamos para todos. Es decir, yo no estoy mirando, etiquetando a mis estudiantes para ver qué adaptación curricular individual necesita cada uno, porque no ese es el punto. El punto es que yo sea capaz de generar una propuesta que atienda a los tres principios del DUA, una propuesta de enseñanza y también sus correspondientes estrategias de aprendizaje que yo pueda fomentar como docente, para que los estudiantes puedan todos entender lo que les digo, entender los materiales que les doy, ser capaces de estar motivados, de involucrarse en el proceso de enseñanza y aprendizaje que yo les propongo, ¿verdad? Y poder expresarse según los medios que tengan a su alcance para lograr transmitir el conocimiento que adquieren, que construyen en conjunto. Entonces tengo que hacer una propuesta desde esta perspectiva, que me ayude efectivamente a pensar en todos y que cualquiera puede participar independientemente de cuáles sean sus condiciones específicas. Esto es fácil de decir, ¿verdad? Es más complejo de hacer, pero se trata de efectivamente generar esas condiciones. Yo creo que los tres principios del DUA, el de representación, el de acción y el de expresión, nos ayudan realmente a trabajar o por lo menos ir aproximándonos cada vez más a esta perspectiva. Bien, el apoyo y la colaboración, entendido como que la educación, lo que ocurre en un aula, es asunto de todas y de todos. Es asunto del colectivo de docentes, de ese, digamos, comunidad de práctica, de la comunidad de aprendizaje formada de los estudiantes, de la comunidad que rodea la institución educativa, de los directivos y de todas las instancias. Entonces hay que promover el trabajo colaborativo en todas ellas. Es otro de los fundamentos. Y tener en cuenta que la acción es institucional, que no pensemos que yo soy el docente inclusivo. Es el sistema el que debe ser inclusivo y cada una de sus instituciones. Bien, pasamos a la siguiente. Muy bien. Los ejes propuestos, y esto es una propuesta un poquito modificada que tomo de Calvo, los ejes propuestos acá para trabajar un programa de formación
para la docencia inclusiva, tiene estos 4 ejes. Uno pedagógico, uno didáctico, uno ético y uno de investigación. Son los 4 procesos de formación que deberíamos seguir. Vamos a ver el primero. Y aquí ya nos empezamos a repetir porque son las reflexiones que hemos estado viendo, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, la formación pedagógica. Bueno, yo tengo debilidad por el currículo y eso lo he puesto lo primero, ¿verdad? Pero el currículo lo podemos poner en cualquier lado, el orden no importa. La idea tal vez, lo preponderante, son las pedagogías, ¿no? La capacidad interpretativa que tenemos de lo que es el acto de enseñar y el acto de aprender, desde una pedagogía crítica, desde esas pedagogías activas, yo insisto, yo me enmarco en el socioconstructivismo, pero pueden ser otras, la idea de concebir la enseñanza y el aprendizaje desde este lado. Y eso que nos permite, si estamos anclados en la pedagogía crítica, pues podremos dar suficiente relevancia a los paradigmas, esta palabra, a los paradigmas de los estudiantes, a sus ideas, a las formas que los estudiantes tienen de interpretar el mundo y darles el valor necesario para que todo lo que se enseña en el aula, todo lo que se aprende y se construye, el conocimiento que se construye en el aula, parta de esos paradigmas, de esa comunidad de aprendizaje y no al revés. Vayamos a imponerles los paradigmas de, bueno, podemos llamarlo de cualquier forma, pero digamos del Estado central, ¿no? Como con una noción unívoca de cómo, de qué es conocimiento. Bien, esta formación es fundamental, tenemos que tener una idea clara de eso para poder avanzar, si no, difícil. Tenemos que tener capacidad de interpretar el contexto nosotros, como docentes, y de darle la relevancia necesaria para que efectivamente el acto educativo que promovamos sea un acto situado. Y después tenemos que comprender qué es el currículo, qué se nos pide que enseñemos, qué se pide a los estudiantes que aprendan, para poder manipularlo, destrozarlo desde esa visión de la flexibilidad y la apertura que antes nos comentaba también María Brown, poder entender cómo se puede deshacer eso y rehacer para que cobre significado en un contexto específico. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí hablamos de la formación didáctica. Aquí hablamos de metodologías, de cómo se diseñan, cómo se implementan, cómo se evalúan y cómo se reajustan los procesos didácticos. Estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje. Y aquí volvemos a hablar del DUA, de las metodologías activas, de la necesidad de que haya procesos colaborativos y que sean interdisciplinares. Nada nuevo. Esto ya hemos hablado. El reto acá es la transferencia, ¿verdad? Pero las ideas están. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí hablamos de la formación ética. Y ya lo hemos comentado anteriormente. El tema de la ética es fundamental, es clave, porque yo tengo que conocer toda la legislación que afecta a la inclusión porque tengo la responsabilidad como profesional de la educación de aplicarla. Entonces tengo que comprenderla, desarrollarla y llevarla a la práctica. Tengo que tener la capacidad de entender y participar en la construcción de esos documentos, el PI, el Código de Convivencia, de mi institución educativa que tienen que tener transversalizada necesariamente toda esa política de la norma internacional y nacional a la que nos acogemos. Tengo que tener capacidad de manejar conflictos y de reflexionar sobre la vida en la escuela. Esto es algo clave. Está atado a la pedagogía crítica también, pero en este caso tiene que ver con la acción, es decir, con la capacidad que yo tengo de poner todos esos preceptos en la práctica. Bien, la siguiente diapositiva, la formación en investigación. ¿Y por qué esto es fundamental? Aquí yo he puesto, lo podemos poner de la forma que queramos. Yo he puesto los 5 pasos de la investigación basada en diseño porque me parece que es la más pertinente. Pero la cuestión es que nosotros como docentes tenemos que tener capacidad de investigar y sacar conclusiones sobre lo que estamos haciendo en nuestra institución educativa, en nuestra aula. Entonces tenemos que tener capacidad de analizar cuáles son las problemáticas que debemos de atender, de diseñar soluciones para atender estas problemáticas, de implementarlas, evaluarlas y reflexionar sobre si las medidas que tomamos fueron o no pertinentes o debemos tomar otras y debemos hacer un reajuste. Entonces, el rol del docente investigador es un rol fundamental.
Bien, hasta aquí la presentación de un posible programa de formación docente para la inclusión educativa. Lo que nos encontramos, como de costumbre, es que estos programas, y esta es una consideración interesante, podemos pasar ya a la última diapositiva, donde tienen las referencias que se han trabajado, mis contactos, por si quisieran contactarme, y un gracias. Pero lo que tenemos que hacer ahorita, para finalizar esta presentación, es una reflexión acerca de por qué estos programas de formación, pueden ustedes pensar que está bien o mal planteado, pero tantos como este, bien o mal planteados, ¿por qué no desembocan en una transformación real en las aulas? ¿Por qué no se dan esos procesos de transferencia? ¿Ya? Y entonces aquí yo creo que es el punto clave como reflexión final, entender que cualquier proceso de formación tiene que estar al lado de un proceso de acompañamiento, acompañado por un proceso de acompañamiento. Es decir, necesitamos que la asesoría educativa sea una realidad en las instituciones, porque sin esto no es posible la transformación. Y se tienen que generar las condiciones para que todas esas cuestiones que yo aprendo en un curso se puedan transferir al aula con el apoyo institucional necesario. Entonces, esta es la última reflexión, y eso es algo que, por muy central que sea el rol del docente, ¿verdad?, el docente no puede hacer. Necesita el acompañamiento, la anuencia de las autoridades. Muy bien, muchísimas gracias.